Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo amanece? Listo. Eh, ¿Vieron el video? Era de ejercicios de aplicación, básicamente. Sí, señor. Se Sí, parecía profe. bastante al de la semana pasada. ¿Te pareció bastante? Pues sí, porque hablaba de lo mismo del teorema de ejes paralelos y perpendiculares. Ujú. Listo. Entonces, vamos a ver. Las preguntas son bastante directas al video. ¿Vieron el ejercicio de la placa rectangular? ¿Qué pasaba cuando se duplicaban las longitudes? Bueno, mentiras. ¿Qué hablaba del video de las placas rectangulares? O sea, habían dos ejemplos, de hecho, había uno donde lo cruzaban del centro de masa a una esquina y otro que era más como a uno de los laterales. Pero cuando duplicamos las longitudes de la placa, ¿qué ocurre con el momento de inercia? ¿Sí recuerdan cuánto me daban las inercias de las placas? Pero que girando en la esquina, Puede ser. en la esquina un tercio de la masa Ajá, por entre paréntesis al cuadrado más b al cuadrado. perfecto. Miren que el resultado es muy curioso, ¿no? Si yo tengo, de hecho, si yo tengo una barra, o sea, si yo me olvido de una de las longitudes, obtengo un tercio de la masa por a cuadrado, ¿no? Es lo que estoy haciendo con cada una de las barras. Estoy cogiendo el momento de inercia y lo estoy pasando de estar a la mitad de la barra a estar simplemente al inicio de cada una de ellas, en una esquina. Entonces me da un tercio de la masa por a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí saben a qué ejercicio me refiero? ¿Recuerdan el número del ¿Cuál? ejercicio? Creo que era como el primero, no, el Dos. tercero. Este. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo duplico la distancia? Una pregunta más algebraica. La Eh, C, ¿Cómo? la C. Claro, si yo cambio un A, por ejemplo, lo voy a cambiar ahora por un A cuadrado. Entonces, perdón, por un 2A. ¿De acuerdo? Es decir, voy a sacar ese 4 de cada una de las dos, de A y de B, por ejemplo. Me va a quedar aquí algo por el estilo. Bueno, vamos una cosa acá. Sí, y ese 4 va a ser factor común. O sea que sí, efectivamente, el momento de inercia va a aumentar 4 veces. Más de lo que Faltó la M, teníamos. profe. ¿Señor? Faltó la masa. Ay, listo. Ok, listo. Creo que sí, 4 veces. ¿Qué opinan de la segunda? Considerando los teoremas de los ejes paralelos y perpendiculares, ¿cuál de los siguientes enunciados respecto al momento de inercia es verdadero? Por ejemplo, depende únicamente de la dimensión perpendicular más grande del cuerpo rígido. De hecho, miren en el ejercicio anterior, o sea, cuando estábamos calculando la placa, había dos direcciones perpendiculares al eje de rotación, ¿no? La dirección que va en X, pongámosle que era A, y la dirección que va en Y, que era B. Y dependía de las dos, entonces no podemos decir que depende únicamente de las dimensiones.
Sería la D. Solamente depende del eje de rotación, ¿cierto? No podemos decir nada de las otras, no podemos decir absolutamente nada. ¿Depende únicamente de la masa del cuerpo rígido? No, no me depende de la masa, me depende de la distribución de la masa, hasta dónde haya masa. ¿Listo? ¿Es independiente del eje de rotación? No, depende, a menos que la figura sea simétrica en algunos ejes de rotación, entonces esos ejes podrían llegar a ser iguales, como un cilindro, por ejemplo. Sí, un cilindro tiene el mismo radio, por así decirlo, en cualquiera de los planos X y Y, pero no en Z, Z ya es diferente. Entonces a lo largo de Z siempre me va a dar igual, independiente del eje de rotación, por así decirlo. O sea, no me depende sus dimensiones en los otros ejes, a eso me refiero. Y la esfera. La esfera es la única que me va a cumplir con, no importa de dónde la rote, me va a dar independiente del eje de rotación. De resto de las figuras, todas me van a depender del eje de rotación. ¿Listo? ¿Qué opinan de este? El momento de inercia respecto a un eje paralelo a un eje que pasa por el centro de masa siempre será. Mayor, ¿no? Porque ya habíamos dicho que en el centro de masas es donde hay el menor momento de inercia. Ya hemos demostrado eso en algún otro ejercicio, hemos hecho ejercicios, hemos encontrado que el concepto de derivada del momento de inercia con respecto a una dimensión siempre me va a dar en el centro de masa, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a ser mayor. Y la hemos planteado de hecho de muchas maneras, ¿sí? Porque había una pregunta que nos decían, ¿es posible encontrar un centro de masa, no, ahora, una inercia igual a la del centro de masa a cualquier otro punto? Y hemos visto que no. Igual por aquí hay una ecuación que nos había ayudado bastante y era simplemente esta. ¿Sí? La única opción para que esto me dé igual a la inercia del centro de masa es que la distancia sea cero. Entonces, estamos en el centro de masa. Así de sencillo. Ok. ¿Qué opinan de esta? Dos cilindros, uno sólido y otro hueco, tienen el mismo radio y masa. Respecto a un eje paralelo al centro de masa y tangente al cilindro, ¿cuál momento de inercia sería mayor? No entendí bien, profe, ¿cómo así? ¿Dónde está parado el eje? Al lado de un cilindro. Me dice, dos cilindros sólidos, uno sólido, uno hueco y uno sólido. Ok. Respecto a un eje paralelo al centro de masa, es decir, tengo mi cilindro y voy a atravesar un eje en esa dirección. ¿Ok? Y tangente al cilindro. Cuando me dice tangente al cilindro, yo creo, bueno, no estoy seguro porque no hay dibujito, es tangente a la curvatura. O sea, debe pasar por todo el borde del cilindro. Es lo que yo creo. Ah, Como vale, si yo lo vale, mirara de sí. frente, yo veo una cosa entrando en el centro de masa y otra entrando en el borde. Ah, esa es también la que hicieron en el video, ¿no? Entonces, Video. en el Ah, el video les primero. hicieron, Ok, sí, el sí. primero, sí. El video de hecho les da 3 medios de m por r cuadrado. El del cilindro sólido. El del cilindro hueco me debería dar más grande el número, ¿no? Pero nosotros ya analizamos qué pasa con las estructuras que son sólidas y las que son huecas. La C. ¿Qué opinan entonces? Será mayor para el cilindro hueco puesto que el momento de inercia respecto al centro de masa es mayor que en el caso del cilindro sólido.
Esto es cierto. O sea, eso que me está diciendo acá es cierto. ¿Se acuerdan el momento de inercia del cilindro? El del hueco es m por r cuadrado, ¿cierto? Si ahora le sumo m más r cuadrado, me va a quedar 2. O sea, me va a quedar algo por el estilo. Pongámosle acá. Y el cilindro hueco debería ser 2m por r cuadrado. ¿Por qué? Porque este ya es la del cilindro hueco, m por r cuadrado. Ahora le estoy sumando otro m más d cuadrado, o sea, me estoy desplazando hasta r, me quedaría 2. Y la otra, la del cilindro sólido, está aquí en el video, que es 3 medios. Voy a colocarlo por acá. Profe, y esa respuesta quiere decir entonces que es más difícil hacer rotar por ese punto a un cilindro hueco que tenga la misma masa que a un cilindro sólido. Yo solamente les estoy diciendo lo que da las ecuaciones, No, por eso, para que lo pero las analicen ustedes ecuaciones, mejor. O sea, el del claro. cilindro hueco me da dos veces la masa por el radio al cuadrado. Y la del cilindro sólido me da 3 medios de la masa por r cuadrado. Entonces podemos llegar a la conclusión que está abajo o no. Porque sí, el momento de inercia es mayor, aparentemente. ¿Sí o no? Pues yo creo que sí, porque dicen que tienen la misma masa. Si no tuvieran la misma masa, pues sería distinto, ¿no? Exacto. Ese es el cuento. Si fuera sólido y hueco. No sé de qué manera, me imagino que es porque dicen tiene el mismo radio y la misma masa, pero no dicen nada de la altura, ¿no? O sea, normalmente si tuvieran las mismas dimensiones, no se puede olvidar esto, que el cilindro... espera, que le puse cilindro sólido. Que la masa del cilindro sólido es mucho mayor que la masa del cilindro hueco. Si tiene las mismas dimensiones. O sea, el mismo radio, la misma altura, son dos cilindros idénticos, simplemente que a uno le saco todo el contenido. Un tarro de helado y le quito todo el contenido, me queda solo el plastiquito. ¿De acuerdo? No me queda nada. Así de sencillo. Pero acá me dice que tiene la misma masa, así que yo me imagino que la altura, porque es la única dimensión que me queda del cilindro hueco, es muchísimo más grande que la del cilindro sólido. Y ya que la masa en un cilindro se acumula en los bordes, ojo, en los bordes, más no tanto en la tapa superior y la tapa inferior, pues efectivamente yo voy a tener muchísima más masa acumulada en una de las tapas del cilindro, o sea, en los bordes, perdón, en los bordes exteriores. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Es la única. Porque sí, claro, si no fuera por esa palabrita, yo creo que esta sería la correcta. O sea, si no tuvieran el mismo radio y la misma masa, sería mayor el del cilindro sólido. ¿Listo? Pero bueno, Listo, profe. que como esto no se me cumple, esto se me debe cumplir. La altura del cilindro hueco debe ser mucho más grande que lo del sólido. Ok. Mm, Nosotros ya hicimos uno parecido. El momento de inercia de un cascarón esférico de radio R y masa respecto un eje de la tangente será igual a... Debimos haberlo hecho ya. Sí, profe, ya hicimos uno parecido así. Ah, pero hicimos para una esfera sólida. 2/5. 2/5. Hicimos para una esfera sólida. Me está preguntando otro. Bueno, en lugar de 2/5 cambiamos acá por 2/3. ¿Cuánto me debería dar? Hagámosle un 3 aquí. 5 tercios. ¿Señor?
5 tercios. ¿Cuánto les dije que debería ir acá? 2 tercios, ¿no? Oh, escuché mal. Ah, sí, 2 tercios. Ok, 5 tercios. ¿De acuerdo? Es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio. Vamos a ver si está la respuesta por ahí. Sí, ahí está. ¿Listo? Vale, ya lo hemos hecho. Listo, profe. Ok. ¿Qué opinan de este? Si en el ejercicio consideran el video sobre el cilindro, el radio y la masa se duplican, ¿qué se puede decir de la energía cinética rotacional respecto al valor original? Nosotros no hemos visto todavía este concepto, ¿cierto? Creo que no. Me suena por lo menos. Creo que yo lo puse para un ejemplo rápidamente, pero no, Ah, sí, eso sí. Sí, pero formalmente no. normalmente no. Igual creo que pues se podría contestar, ¿no? Era ahí un parecido al de, ¿cómo se llama? La energía cinética translacional, ¿no? Ok. Está la translacional, ¿no? La rotacional debería ser muy parecida. ¿Alguna idea? Y por el Momento de movimiento inercia angular al cuadrado. multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Ya son velocidades angulares. Ok. Listo. Aquí hay algo curioso. O sea, esta transformación de velocidad me tiene con duda. Sobre todo, si se sigue moviendo a la misma velocidad angular o simplemente tenemos un cilindro que de un momento a otro se estira. Solamente, es probable que esa fórmula solamente sirve para cuerpos rígidos. Señor. Y esa fórmula solamente sirve para cuerpos rígidos. Sí, claro, pero no quiere decir que no se conserve, por ejemplo, el momento. O sea, lo que les decía, yo puedo tener un cuerpo rígido, yo no estoy considerando cómo se está moviendo con respecto al tiempo o algo por el estilo, pero si yo aumento la inercia de un cuerpo de un momento a otro, yo esperaría que la velocidad angular disminuya. O sea, era eso, ¿se acuerdan? L inicial igual a L final. Sí, señor. Ya lo habíamos analizado un poquito. O sea que si disminuye el momento de inercia, aumenta la velocidad angular. No me dice de qué manera lo hace, pero bueno. Ok, ¿qué pasará con la inercia? Si es un cilindro y se duplica la masa y el radio. O sea, recordemos que la inercia de un cilindro es más o menos, si es sólido, medio de m por r. ¿Sí? Si se duplica, acá me va a salir un 2 de la masa. Y el radio si se duplica me va a salir un 4. 4. ¿Listo? Lo que quiere decir que esta inercia me va a cambiar un poco. O sea, me va a quedar, en lugar de un medio, me va a quedar ahora 4 veces m por r. O sea, que ¿en qué factor se aumentó? 8. 8, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo coja esta inercia y la vaya a mirar en esta ecuación rotacional, la tengo que mirar como está aumentando ya 8 veces la energía solamente por el cambio de la masa y de la rotación y del radio en la nueva inercia. Pero yo debería reescribir también de pronto esta velocidad en términos de la velocidad lineal. Eso es lo que estoy pensando. Escribámoslo. ¿Se acuerdan cómo se relaciona la velocidad angular y la velocidad lineal? Creo que era que la velocidad angular era igual al radio por la velocidad lineal, ¿puede ser? La verdad no estoy muy seguro. La velocidad lineal es igual El radio por la velocidad angular.
Ajá, a ver, formámoslo. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo, mejor dicho, venga, escribo algo acá de arriba. La de acá yo puedo decir que simplemente es 8 veces la inicial. ¿Listo? Antes de que aumentara. O sea, duplicar la masa y el radio hace que la inercia aumente 8 veces. Listo, 2 por 4, 8. Bien. ¿Qué pasa con la velocidad angular? Me quedaría aquí velocidad angular igual a V sobre R. Ok. Si yo duplico el radio, me queda entonces que la velocidad angular es igual a sub 0 medios. ¿Cierto? Porque me va a quedar el radio abajo. O sea, 8 veces me aumenta la inercia, pero la velocidad angular me va a reducir a la mitad. La que energía cinética debería ser 4 veces. De nuevo. Ah, no, menos. Dos veces. ¿Cierto? Señor. De acá me queda 4. Profe, ¿no es 2? ¿Dónde? 8 dividido en 4. Ah, sí, tiene toda la razón. No sé por qué lo estaba pensando hoy. Listo. Ok. Sí, si la velocidad angular, es decir, si mágicamente aumentara el radio y la masa del cilindro, podría llegar a pasar esto. Ah, ¿cómo se puede llegar a obtener ese cambio cuando cae otro objeto? O sea, había unos ejercicios de conservación, por ejemplo, cuando se ve al laboratorio o algo por el estilo, se tenía un cilindro girando a una velocidad constante y de un momento a otro se dejaba caer otro objeto encima de él, otro cilindro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ese cilindro podía hacer que la inercia se duplicara o se cuadruplicara o etcétera. O sea, se podía llegar a duplicar la masa y el radio del cilindro efectivo. O sea, podría llegar a hacer esto. 8 por i omega i sub 0. Y también me cambiaba la velocidad angular de una vez. Entonces podía llegar a mirar cuánto cambiaba la energía cinética después. Bueno. Explique la utilidad y las limitaciones de los teoremas de ejes paralelos y perpendiculares para el cálculo de momentos de inercia de objetos rígidos. ¿Qué opinan de la utilidad? Pues bastante útil para cuerpos de los que se sabe ya un eje, cómo funciona en por lo menos un eje, ¿no? Porque así uno no tiene que estar recalculando todo desde el inicio, sino simplemente pasa a ser un cálculo mucho más sencillo para simplemente mover el eje y ya está. Sí, solamente se necesita calcular en el centro de masa, como lo más útil. Calcular simplemente una integral y de en adelante usted ya continúa con el objeto como lo quiera. ¿De acuerdo? Otra cosa que me parece útil es que aquí también se puede llegar a mirar los momentos de inercia como si fuera el centro de masa. O sea, si yo tengo una pieza a una distancia m de cuadrado, yo simplemente sumo su inercia a una contribución y si tengo otra pieza, entonces también sumo su otra contribución con el teorema de ejes paralelos. O sea, voy sumando contribuciones de momento de inercia. ¿Qué opinas de las limitaciones? Que se debe saber el momento de inercia con respecto al centro de masa. Bueno, hay que saber algo. Pero sí, necesitas saberlo. Mire que a mí me parece que el teorema de los ejes perpendiculares tiene un poquito más de limitación, ¿no?
Si es un Sí, objeto porque hay que saber simétrico, dos. sí hay que saber dos. Si es un objeto simétrico, yo puedo llegar y decir, ah, bueno, chévere, porque solamente tengo una incógnita realmente. O sea, el del eje X, el del eje Y, o el del eje X y el eje Z, o lo que sea, ya los conozco, ¿de acuerdo? Pero si no conozco dos, entonces ya tengo que hacer dos cálculos para poder obtener otro. Pero puede ser más difícil obtener el del eje que no conozco a los otros dos, entonces ahí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero como les dije, este teorema que se llame de los ejes perpendiculares no tenía ni idea. Me enteré hasta este curso. Y ya este lo he dictado como 2 años. Entonces, estaba ahí me enteré. Estaba, ¿qué días? Bueno, un objeto debe permanecer en rotación para tener un momento de inercia diferente de cero. ¿Qué opinan? Pues nosotros no habíamos hablado alguna vez de eso, que de hecho yo le pregunté que era como un cuadrado y que como que se le hacía una fuerza, pero no necesariamente rotaba y aún así tenía momento de inercia. Tal cual. De hecho, nosotros vimos una ecuación que tiene que ver con la aceleración, ¿no? O sea, vimos el torque, ¿sí? Que era R cruz F. Y oficialmente no hemos visto nada más. O sea, el torque para una partícula que está dando alguna clase que siente una torsión, una fuerza que le está haciendo rotar alrededor de un punto. Pero cuando lo miremos para un objeto sólido, también vamos a obtener I por la aceleración angular. Y recuerden que el hecho de que un cuerpo esté acelerado no quiere decir que ya esté en movimiento. ¿De acuerdo? O sea, puede partir desde el reposo, puede ser que su velocidad angular sea cero, pero ya tiene una inercia. De hecho, aunque no tenga movimiento, siempre va a tener la tendencia a no moverse tan fácilmente alrededor de ese eje de rotación. Yo tengo una varilla en el espacio y ya la tiene la resistencia de girar alrededor de su eje. O sea, esto le va a parecer más difícil a la varilla que simplemente dar una vueltica alrededor del eje que la atraviesa. ¿Ok? Entonces va a tener la inercia, esté rotando o no esté rotando. Así como cualquier objeto que nosotros tengamos en la mano, va a tener la masa, esté usted trasladándolo o no. ¿Sí? La masa está ahí, nunca se va a perder. Se traslada o no se traslada. Entonces va a tener la inercia rotacional, así como tiene la translacional, si esté rotando o no se está rotando. Nada más. Bueno. Tenemos tres ejercicios. Calcular el momento de inercia en una barra delgada. Calcular momento de inercia de un disco. O calcular la inercia de este. ¿Cuál hacemos? Es que este como que ya hemos hecho varios de la barra, ¿no? Sí, parecidas por lo menos. ¿Qué opinas de este? ¿Vale la pena? Ah, hay que utilizar ambos, ¿no? O sea, primero el de ejes perpendiculares y luego el de ejes paralelos. Creo. Pues así leyéndolo de primera se me ocurre. Eso parece. ¿Y el otro cuál era, profe? Este. Pues creo que nunca hemos hecho ejercicios así para figuras que no sean geométricas, así. Pues por lo menos yo no recuerdo. Listo. Hagamos este. ¿Qué? Bien. Nos está diciendo que lo hagamos.
Profe, y en estos casos, por ejemplo, uno podría decir que el momento Perfecto. de inercia también podría ser, entre comillas, negativo, o sea, pues para quitar, por ejemplo, el del hueco. Tal cual. Sí, es lo que Ah, vamos a hacer. Vamos a quitar la contribución de inercia que tiene ese cilindro con masa negativa, por así decirlo. Sí, el pedazo que le falta. O sea, podemos dale, llegar a dale. escribir la contribución. La inercia en el punto P debería ser igual. La inercia que tenemos en el centro de masa, es decir, la del cilindro verde. ¿De acuerdo? Eh, más la inercia que tiene, o bueno, teorema de ejes paralelos, cuando yo lo traslade de esta ubicación a esta, es decir, más m por 2r cuadrado. ¿Listo? Esa sería mi inercia que va a tener en el punto P el cilindro verde. Eso es Ujú. todo lo que escribí. Ok, ahora hablemos de la parte negativa, ¿cierto? Te lo dejamos ahí, profe. Ajá. Entonces le voy a quitar casi que dos inercias. Una que es en el centro de masa, pero es de este cilindro, ¿cierto? Llamémoslo cilindro o inercia prima, por así decirlo. Es otro calculito que tenemos que hacer. Y también le tengo que quitar el teorema de ejes paralelos o no. Pregunto. ¿Qué opinan? Sí, sí. Ok. Ah, espere, no tengo datos de masa. Olvídense de la masa. De hecho son cilindros... Planos, Ya. planes superficial, sí. ¿Listo? Ok, esta es el área... vamos al área. Ok. Entonces, ¿qué le quito adicional a eso? Eh, la masa, bueno, la densidad por el área del pequeño por 3R al cuadrado. Ajá. Hasta aquí yo tengo dos R del punto P, ¿cierto? Acá tengo R, R y R. O sea, 3R cuadrado. Perfecto. ¿Listo? Se ve bien. Listo. Ok. La inercia del cilindro grande. De hecho, la inercia para los dos, la ecuación de inercia sería... La escribimos por acá a un lado. Inercia de los cilindros. ¿Son cilindros sólidos? ¿Qué me dice? Bueno, supongamos los sólidos. ¿Sí? De manera general. Medio de la masa por el radio al cuadrado. Para el primero, el radio es 2R. Y la masa sería esto por A. De hecho, podemos escribir A de una vez. Es decir, un medio de densidad superficial por el área. ¿Cuánto me da el área? El área de un círculo. ¿Qué opinan? 4πr cuadrado, ¿Por qué 4pi? porque es 2R. Ah, listo. Tenemos el área general como pi por r cuadrado. ¿Ok? Vamos a tener dos veces el radio para el primero, así que me saldría efectivamente un 4 pi por r cuadrado.
para la primera inercia del centro de masa. Más, acá tenemos de nuevo la densidad por el área y es la misma área, 4pi. Profe, qué pena. Ahí en la primera no le faltó por otro R al cuadrado, ¿En dónde? Ah, sí, tiene toda la en el razón. primer cálculo. Sí, solamente hice densidad por masa. Listo. Más. ¿Dónde digo? Ah, aquí está. Perdón, me faltaba algo Ah, más. profe, y creo que también está, o sea, estamos equivocados ahí porque en ese caso también sería 2R al cuadrado, ¿no? ¿En dónde? O sea, en ese por R al cuadrado que colocó, es que la fórmula general es un medio de la masa por R al cuadrado, ¿cierto? Espere, 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 Pero espere, el espere. radio, Espere, porque es que ya, si sigo avanzando me voy a... vale, A ver. Este... ok, se viene la ecuación. Esta es densidad por por área. área. Ujú. Ok, y me falta el R cuadrado. Sí, pero es que en este caso el cilindro verde es 2R, Por eso. entonces queda 4R al cuadrado. Listo. Ahora sí. Sí, ahora sí creo que sí. ¿Listo? Sería esta. Bueno. Más. Densidad por el área es lo mismo, 4pi por r cuadrado por... El 2 ya lo metí, así que me queda 4. Sacámoslo una vez. 4pi por r. ¿Qué le puse pi? 4r cuadrado. ¿Listo? Listo. Ok. Y esa es para la primera parte de la ecuación. Menos. La inercia del cilindro pequeño, pero es así, no tengo ningún impedimento, sería un medio de la densidad por el área. Y el área es simplemente pi por r cuadrado. Ok, por r cuadrado. Ok, menos densidad por el área del pequeño, que sería otra vez por r cuadrado. ¿Listo? Y 3 por r, y ahí r sería r, normal. Entonces aquí me queda 9. ¿Listo? Creo que está bien. Sí, sí, señor, creo que sí. Ok, miremos este. Un medio, densidad por área. Este me sale 2 porque tenemos 2 veces el radio por el radio cuadrado. ¿Listo? Ahora tenemos acá densidad por el área de nuevo, 4pi por r cuadrado. Y acá me sale 4 por el radio cuadrado. De nuevo. Aquí, este término, tenemos un medio, densidad, el área y r cuadrado. Perfecto, ese cilindro solo tiene radio 1. Menos la densidad por el área por este término que es 9, porque tenemos aquí 3 veces el radio. ¿Listo? Ok, se ve bien. Yo creo que podemos
agrupar un poquito ese término de arriba, sobre todo, por ahora. ¿Ese término cuánto es? Ah, no, podemos agruparlos todos de una vez. Sí, profe, ¿por qué no opera todo ello? Porque aquí el momento de inercia, el momento de inercia en el punto P es pi por r a la 4d. ¿Listo? O de hecho puedo sacar un 4 o lo que yo quiera. La ansiedad creo que también lo puedes sacar. ¿Dónde está? Me olvidó. Sí. Listo. De acá vamos a tener... esperen, ¿qué es que estamos multiplicando acá? De acá, ¿qué puedo sacar? 8. ¿Cierto? Porque aquí te estoy dividiendo sobre 2. Ok, entonces sería 8 más 16 menos... no veo... ¿un medio? ¿No hay más? Sí, creo que ese es un medio. ¿No se me está escapando ningún 2 o algo así? No, menos un medio y menos 9. ¿Listo? Solamente un medio. Pues es que es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y como esta vez el radio sí es el radio, no multiplica por nada más, pues sí queda un solo medio. Muy pequeño. ¿Esos son factores? A ver si me está 29 escapando. medios, ¿puede ser? Espere, ¿se me está escapando algo? Profe, ¿y no es 3R? ¿En dónde? En la primera, o sea, cuando resta el menos un medio por la densidad por pi r al cuadrado, ¿no es 3R al cuadrado? Ah, en la Eh, última. ¿Esta? O sea, los dos. Sí, ese y el anterior. ¿Y acá? Ah, pero es que Sí, el 3R nosotros lo sacamos es de distancia. O sea, esta es la distancia hasta el punto de rotación. O sea, esta está de prima, pongámosle. O sea, que viene esta parte de la ecuación. O sea, ¿se acuerda que el teorema de los ejes paralelos me dice la inercia en el centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado? O sea, es solamente porque está colocado a ese lado. De hecho, si ese círculo estuviera, o sea, si ese círculo lo trasladamos aquí está aquí el círculo, solamente le restamos un R. O sea, me depende de dónde esté ubicado. ¿Sí? sí, profe, sí, qué pena. ¿No? Yo también estoy buscando algo así porque es que es un medio me parece muy pequeño. Pero parece que eso es. Bueno, ¿cuánto les da eso? A ver, colocámoslo por acá. 29 medios, profe. ¿Listo? Este resultado que nosotros tenemos acá de la 4 no quiere decir nada extraño. Simplemente porque aquí cambiamos la densidad por, perdón, la masa por densidad por área. O sea, no es nada más. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. ¿Cuál otro miramos? ¿Qué hora es? Ah, lo dejamos así. Se lo miran después ustedes.
Miremos a ver a qué se refiere, porque es que hay un pedacito ahí que no sé si está claro. Sí, profe, ese. No lo alcanzamos a hacer, No, creo. no, solo como la explicación del uso de los dos teoremas. Calcula el momento de inercia de un disco de radio R más AM respecto a un eje que es perpendicular al plano del disco. Ok. Y tangente al borde del disco. Solo veo una opción para que me cumpla las dos cosas. Ah, no, tampoco. Estoy mintiendo. Tendría que estar saliendo, ¿no? Tendría que estar saliendo o entrando, exacto. Pero entonces no entiendo para qué el teorema de los ejes perpendiculares. Me imagino que es porque nosotros sí conocemos o sea, según la tablita conocemos en X y en Y cómo rotan. Me imagino que ahí sería para sacarlo del centro de masa y después con el centro de masa sacar la No, pero o rotación. sea, no me lo están pidiendo vertical o algo por el estilo. Pues no sé, eso fue lo que me ocurrió a mí cuando lo O leí sea, la primera vez. este ya lo conocemos de la tabla. No necesitamos más. ¿Sí? Yo pensé que ese no lo conocíamos, que conocíamos eran los otros dos, o sea, en el plano como tal. No conocemos el del disco. Ah, pues bueno, O entonces sea, no hace falta. el del disco, de hecho me dice que es sólido. No, el del disco es igual que el del cilindro sólido. Medio de m por r cuadrado. O sea, ese lo conocemos. Porque ahí no tiene en cuenta la altura del disco, o sea, del cilindro. No me importa si es un cilindro muy aplanado o es un cilindro alto o lo que sea, es un medio de m por r cuadrado. Y me están pidiendo eh, que sea un eje perpendicular al plano del disco, listo, los dos son perpendiculares. Y tangente al borde del disco, listo, este es tangente al borde del disco. O sea, ya, me está cumpliendo las dos cosas. Bueno, entonces solo el del paralelo y ya está. Sí, sí. Igual, si me estuviera preguntando, es que es lo único que yo puedo calcular. Porque si me preguntan el del eje X, pues eso, si me preguntan una cosa como esta, ya la cosa cambia. De hecho, este ya lo hicimos, creo. O sea, nosotros ya calculamos el momento de inercia acá, en uno de estos ejes, ¿no? ¿No lo hicimos ya? ¿Un ejercicio parecido? Me suena, pero no estoy seguro. Este. O sea, calculamos en el eje X o Y porque dan iguales. Esto es lo que me daba dos veces. ¿Sí se acuerdan? Que era con un cilindro, un aro. O sea, era un cilindro hueco, básicamente. Me daba un medio. Y lo único que me faltaba era coger y trasladarlo con el de los ejes paralelos a un lado. Para sumarle aquí m por r cuadrado. O sea, un medio más uno. Y ya. O sea, era todo lo que me faltaba para crear el mismo ejercicio. Bueno, ahí se los dejo para que lo miren. Es básicamente lo mismo que le están pidiendo si lo miramos de esa manera. O sea, si lo miramos así como está, es simplemente calcular en el centro de masa y aplicar teoremas paralelos. Si lo quieren mirar así en el eje X o en el eje Y, pero no en este, es decir, en este sistema lo calculan usando la simetría, ¿no? Que le va a quedar un medio del otro. Y luego pueden llegar y trasladar el eje rotacional acá y calcular ahí utilizando el teorema de los ejes perpendiculares. Perdón, paralelos. O sea, calculan aquí perpendiculares y luego se pasan acá paralelos. Que sería de pronto más interesante. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Listo, profe, Hasta chao. luego, Gracias por Adiós, venir. profe. profe. Claro, profe. Profe,
Una Señor, pregunta antes de que se vaya. ¿Hay parcial la otra semana o cómo? no. ¿No? Y parciales ya no hay, o sea, parciales como los que hemos hecho. En la semana de exámenes. Ah, o sea, entre 2 semanas más o menos. No sé cuándo es. Creo que sí, la semana 17. Ah, listo, listo. Listo. Listo, profe, gracias. Hasta luego.